Tengan buenos días todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Hay personas que podrían estar manejando, otros podrían estar en sus casas, ahí tomando su desayuno o platicando con las personas, pero les damos muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, por conectarse con nosotros para escuchar la palabra del Señor, para recibir el consejo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Él tiene un alimento especial para cada uno de nosotros esta mañana. Y los saludo a todos, les mandamos un abrazo, le damos gracias al Señor por la vida de cada uno. Le pedimos al Señor que los siga bendiciendo, cuidando, protegiendo donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Que Él los guarde en sus trabajos, que Él guarde su entrada y su salida. Esa es nuestra oración de todos los días. Y que también pronto ya podamos reunirnos aquí todos juntos, ¿verdad? Para disfrutar de la palabra del Señor y de la alabanza, porque ustedes se la están perdiendo. Nosotros aquí nos seguimos gozando, pero ustedes se la están perdiendo. Y esta mañana vamos a estar hablando sobre que perdonar es una orden, no una elección, ¿verdad? A veces nosotros, o yo he escuchado personas que dicen, oh, pero no lo puedo perdonar. Pero la palabra del Señor no nos dice eso, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que es una orden. Yo no puedo elegir yo no perdonar a alguien. Dios me ordena a perdonarlo. Y de eso vamos a estar mirando esta mañana, comprobándolo con la palabra del Señor, ¿verdad? Para que salgamos de esos estancamientos en el que pudiéramos estar, en el que el enemigo nos laza y nos mete por causa de la falta de perdón. Pero vamos a ver la palabra del Señor, y para esto vamos a ir a Marcos 11:25 y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y vamos a orar un momentito para que Dios nos limpie el entendimiento, ¿verdad? Y pedirle al Señor que también libere los aires, que limpie los aires de cualquier cosa que se haya llevado a cabo anoche, ¿verdad? Y que Dios nos ayude. Y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, pidiéndote perdón, precioso Dios santo y poderoso, por todo aquello, Señor, que se haya llevado a cabo anoche, que no haya sido agradable a ti. Te pedimos perdón, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios. Rogamos, Señor bendito, que tú vengas, precioso Dios, limpiando la tierra, Padre. Por el poder de tu sangre bendita, Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos, Señor eterno, maravilloso, que donde quiera, Señor, que nos congreguemos en tu nombre, tú estás ahí con nosotros, Padre. Y venimos clamando por cada uno de los hogares de mis hermanos que están mirando a través de las redes sociales, como los que estamos aquí, Padre. Y venimos rogando a ti, precioso Dios, para que tú limpies, precioso Dios, nuestros hogares. Tú limpies el área de trabajo de cada uno, Padre, para que no venga ninguna contaminación, no vengan a estorbar, Padre, cualquier espíritu estorbo que pudiera estar de distracción, para impedir que tu palabra, precioso Dios, se reciba como tú quieres. Queden ahora atados, amordazados, inoperantes, inactivos. Remueve todo estorbo en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre, y así lo recibimos, declarando, precioso Dios, que tu gran amor y misericordia tú nos das de tu espíritu, para que recibamos tu palabra y podamos discernirla, digerirla, y precioso Dios, y pueda ser ampliada en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y como leímos el versículo antes, ¿verdad? Que dice, y cuando estéis orando, fíjense qué cosa tan tremenda es esto, ¿verdad? No lo analizamos, no pensamos en ello, no lo vivimos o pasamos rápido, pero dice la palabra, cuando estemos orando, cuando yo voy a orar, lo primero que me tengo que asegurar es que perdonar a todas las personas que me hayan lastimado, que me hayan herido, que me hayan ofendido de cualquier manera. Hay veces que nosotros pensamos, o lo decimos mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando no nos hemos convertido, cuando no conocemos al Señor, decimos, esto no lo puedo perdonar. Fíjense, y la palabra del Señor nos dice, perdonad. O sea, perdonemos a todos. Pero nosotros clasificamos cosas que no podemos perdonar. Y el Señor dice que tenemos que perdonar todo.
porque nunca nadie nos ha hecho algo tan grave como lo que le hicieron a él. Nunca nadie nos ha hecho cosas tan tremendas como las que él sufrió. Y él estando en la cruz, en vez de decir, Padre, envía un rayo y fulmínalos a todos porque no quisieron hacer caso, mira dónde me tienen. Él que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es en eso nosotros debemos de pensar, ¿verdad? Que aquel que nos está haciendo daño, aquel que nos ha hecho cualquier cosa, realmente no sabe el daño que él mismo se está haciendo. No es tanto lo que nos están haciendo a nosotros, es más lo que él está preparando para él mismo. Y por eso es que el Señor nos habla y nos manda a que cuando vayamos a orar tenemos que asegurarnos de que no tengamos a nadie sin perdonar. Antes de entrar a la presencia del Señor, cuando vamos a orar, la primera cosa es perdonar a todo el que nos ha lastimado, a todo el que nos ha ofendido, aun cuando son cositas chiquititas, aquellas cositas que de repente, este dijo algo que no me agradó, pero sigue uno para adelante como si nada. Esas cositas también las tenemos que perdonar. ¿Para qué? Para liberarnos nosotros y también liberar a la otra persona de cualquier lazo. Y es algo que nosotros no hemos entendido, que nosotros tenemos que concientizar de que debemos perdonar a los demás. ¿Por qué? Al final del versículo dice, porque dice, para que nuestro Padre que está en los cielos perdone también a nosotros nuestras ofensas. O sea, si yo me pongo a examinar con una hora de mi vida, desde que yo me levanto, si yo examino una hora, ¿cuántas cosas no habré hecho en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de lo que Dios desea, en contra de lo que Dios quiere? Con una horita que ya sea que dije algo incorrecto, ya sea que tuve un pensamiento incorrecto, entonces son cosas, uno dice, no, pero es que yo no peco porque yo no mato, porque yo no robo, pero hay muchísimas otras cosas en las que pecamos, muchísimas en las otras cosas que ofendemos a Dios, muchísimas en las otras cosas que ofendemos a otras personas, pero también cuando ofendemos a otras personas nos estamos ofendiendo a Dios. Y eso es algo que no concientizamos, todas esas cosas están delante de Dios como estorbo para que nuestra oración llegue. Cuando nosotros venimos y perdonamos a los demás, entonces ya podemos pedir perdón por nuestras propias cosas, sabiendo que ya podemos recibir el perdón, porque ya no estamos reteniendo a nadie, estamos liberando a las demás personas para que también reciban perdón. Y por eso es bien importante concientizar. Fíjese, yo leí el Padre Nuestro muchísimas veces, pero nunca concientizaba lo que decía. Yo estaba llena de resentimientos, llena de rencor en contra de las demás personas, pero no concientizaba que el Señor me mandaba a perdonar para poder yo ser perdonada. Yo no puedo ser justificada si yo no perdono a los demás. Y eso es algo que nos es muy difícil pensar, ¿verdad? Concientizar y vivirlo cada día. Pues, sobre todo cuando alguien nos hace algo que nos lastimó, que nos ofendió, que nos hirió. Es muy difícil pensar en que lo tengo que perdonar. Perdonar es una orden que el Señor nos da. Perdonar es liberar a un prisionero para luego darnos cuenta que el prisionero somos nosotros mismos. Dios quiere que seamos libres de la cárcel de la falta del perdón. La falta de perdón es una cárcel porque ahí mete nuestro espíritu. Ahí está preso nuestro espíritu y nuestra alma está llena de resentimiento, llena de dolor y está el espíritu ¿dónde? Abajo del alma, arropado por el alma, sufriendo porque no puede conectarse con Dios el Padre. Cuando nosotros no perdonamos, eso es lo que nos divide de Dios el Padre y es lo que no nos deja alcanzar la comunión con su Espíritu Santo. El Marcos 11:26 nos dice la palabra del Señor. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y lo leemos en la traducción lenguaje actual y dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otras personas les hayan hecho. Así Dios su Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes todos sus pecados. Mire bien clarito, si nosotros perdonamos, podemos esperar que Dios nos va a perdonar. Y el Señor Jesucristo nos lo dejó clarito, ¿verdad? Cuando Él estaba padeciendo ahí en la cruz, Él no tenía nada de qué
de qué pedirnos perdón. Él no tenía nada de qué pedirnos perdón a nosotros. Y tampoco tenía nada de qué pedirle perdón a Dios el Padre, porque él nunca pecó. Pero si él no nos hubiera perdonado antes de irse, ya hubiera habido un pecado que se le contaba en contra de él. Porque ya el Padre había establecido que teníamos que perdonar. Por eso el Señor Jesucristo perdona la maldad de las personas, de lo que le estaban haciendo. Perdonó para que no hubiera nada, porque él lo dijo, el maligno no tiene nada en contra mía. Y la falta de perdón era algo que el enemigo podía agarrar para ir en contra del Señor. Era verdad que había recibido toda la tortura, era verdad que había recibido, imagínense, azotado, y luego después esos azotes, esas heridas abiertas, porque con lo que le pegaban tenían púas en los finales de las tiras de la cuerda con que le daban del látigo, y le arrancaban, pues esas púas se incrustaban en la piel, y cuando le jalaban se traían toda la piel, imagínense si se venían hasta por acá o hasta por acá, todo lo que arrastraban, todo lo que agarraban esas púas, y cuando jalaban el látigo se llevaban la piel de la persona. El Señor recibió esos azotes y todavía estaba, cuando uno recibe una cortadita o se hace un daño, ¿cómo tiene esa parte de la piel? Tiene fiebre, está dolida. Imagínense, recibió azotes sobre los azotes. Recibió golpes sobre lo que ya estaba golpeado, lo que ya estaba machucado, lo que ya estaba herido, lo que estaba con fiebre. ¿Cuánto dolor recibió él? Si nos ponemos a concientizar todo eso, nos damos cuenta de cuánto el Señor sufrió. Y yo no estoy minimizando el dolor, el sufrimiento de cualquier persona. Todos hemos sufrido, ¿por qué? Porque el maligno vino a robar, a matar y a destruir. Él vino a robarnos la felicidad, él vino a destruirnos la imagen que tenemos de Dios para que tengamos una imagen nosotros. Él vino a que no tuviéramos una buena vida, ¿verdad? Ese es el trabajo de él y él lo hace muy bien. Pero nosotros tenemos que entender que si alguien sufrió en esta tierra injusticia, fue el Señor Jesucristo, y él nos puso el ejemplo que perdonáramos. Hay personas que les hace muy difícil poder perdonar. Yo conocí a alguien, a una persona que para mí era una persona muy linda, y ella me dijo, sabes, esto yo no se lo puedo perdonar a mi esposo. Yo le perdoné todo lo demás, pero esto no se lo puedo perdonar. Y yo le dije, hermana, ¿usted cree que si usted no perdona eso, de algo le sirve haber perdonado lo demás? Me dijo, no, yo estoy consciente de esto, por eso ayúdame a orar para poder perdonar. Perdonar es una decisión. No necesitamos mucho, es decidirnos, poner nuestra voluntad. Yo decido, Señor, ayúdame, porque a mí me cuesta trabajo, pero como tú me dices, como tú me enseñas, como tú quieres que lo haga, por obediencia a ti, yo lo quiero hacer, por obediencia a ti, lo voy a hacer. Y eso es lo que nos lleva a poder perdonar. Perdonar es liberar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando a vengarse, a reclamar un justo castigo o restitución. Es elegir no tomar en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor y ofendido se queden sin afectarse negativamente. Y eso es algo bien difícil, ¿verdad? Porque a veces decimos, perdono a esta persona, pero no la quiero volver a ver. Y eso no es lo que el Señor dice. El Señor dice que tenemos que perdonar de una manera que cuando vuelvamos a ver a la persona nos dé alegría de verlo, de saber que está bien, de saber que Dios le está bendiciendo. En Marcos 11:24 nos dice la palabra del Señor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuándo? Cuando nos decidimos a perdonar. Dice el Señor, si tú te decides a perdonar todo lo que, el daño que has recibido, yo te doy. Es como yo estoy vaciándome de todo aquello que tenía acumulado, como mi closet, ¿verdad? Que está lleno de cosas. Y voy a vaciar todo lo que tengo ahí. Me decido a vaciar, a limpiarlo, y con una ayuda especial que tengo más rápido. Y luego vengo a vaciarlo, pero ahora tengo espacio para ir a otro closet y buscar otras cosas que me gusten y que le pueda meter acá, ¿verdad? Es lo mismo, el Señor nos dice, tú te decides a liberarte de todo eso, te decides a sacar todo eso de tu corazón, entonces yo te doy, porque tienes lugar donde poner.
¿Cómo nos va a dar algo el Señor si estamos llenos, si estamos ocupados? No lo podríamos tener. Pero Él dice, ahora te puedo dar porque estás vacía, porque ya te limpiaste. Y el perdón es lo que hace, ¿verdad? Él nos ayuda para que podamos poder recibir otras cosas. Si cumplimos la orden del Señor de perdonar, podemos pedirle lo que necesitamos porque sabemos que Él nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él lo promete en su palabra y Él no miente, Él siempre cumple todo lo que promete. En Lucas 23:34 nos dice la palabra del Señor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Fíjese qué falta de respeto, qué abuso, ¿verdad? Tener al Señor crucificado allá arriba en la cruz, todavía el Señor estaba vivo, todavía el Señor estaba mirando, y con aquella desfachatez los soldados, ¿verdad? Se pusieron allí abajo de la cruz a empezar a echar suertes, a ver a quién le tocaba el vestido que traía el Señor, la túnica que traía el Señor, porque era una túnica, dice la Biblia, que no tenía costuras, era una túnica de una sola pieza, y esas piezas eran muy caras. Entonces ellos empezaron para no cortarlo, para no dividir la ropa del Señor, empezaron a echar los dados, por decir así, a ver a quién le toca. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y estando en esa situación, el Señor miró y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo cuando estaba diciendo eso al Padre, cuando estaba en aquella cruz? Estaba calmando la ira del Padre. Porque yo me pongo a pensar, yo soy madre de 4 hijos. Y si algo a mí me duele es que alguien le haga algo a uno de mis hijos. Cuando alguien le hace algo a uno de mis hijos, a mí me duele mucho más que si me lo hicieran a mí misma. Cuando yo recibo algo así, yo deseo devolverle lo que le dio, pero doble al que se lo dio, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría Dios el Padre al ver lo que le estaban haciendo a su hijo? Y el Señor Jesús viene con esas palabras y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue como cambiándole la visión, cambiándole el cuadro al Padre, ¿verdad? Ya no te fijes en lo que me están haciendo, fíjate en lo que ellos van a sufrir. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cuánto sufrimiento les viene a ellos por lo que están haciendo, por lo que ya está establecido? Ahora estaba tratando el de calmar la ira del Padre para que no les viniera mal sobre mal, ¿verdad? Eso era lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. En la traducción lenguaje actual nos dice ahí mismo en Lucas 23, dice, poco después Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa del Señor. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ellos no pensaron, nunca pensaron que realmente era el Señor. Ellos se burlaban de todo eso. Perdón viene del latín perdonare, que significa dar por, o dar para, o dejar ir. A mí me gustó mucho esta definición porque mire, fíjese lo que dice dar por. Cuando yo perdono estoy dando por nada, porque la palabra dice que dar de gracia lo que de gracia recibe, o sea, dar gratis lo que gratis recibimos. Entonces, cuando yo perdono, lo estoy dando sin exigirle a la persona que me dé algo. Yo no le estoy diciendo, oh, mira, si me das esto y esto, te perdono. No, le estoy dando algo que no merece, que a lo mejor ni ha pedido. Porque muchas veces creemos que tienen que venir a pedirnos perdón para poder perdonar. No, el Señor no nos dice aquí, espera que vengan a pedirte perdón y entonces perdonas. No, el Señor dice, perdona. Entonces, cuando yo vengo a perdonar a alguien, le estoy otorgando algo por nada, sin esperar nada a cambio. Pero también dice dar por. Estoy dando por qué. Estoy dando porque Él me ordena. Estoy dando porque de Él viene mi recompensa. O sea, a la persona que estoy perdonando no le estoy exigiendo nada. Pero a Dios el Padre estoy extendiendo mi mano para que Él me dé de su perdón, para que Él me dé de su gracia, para que Él me dé de su amor, para que Él me dé de su misericordia. Y también estoy dejando ir
Estoy dejando ir la ofensa, estoy dejando ir el daño que yo estaba sufriendo, todo eso lo estoy soltando al mismo tiempo que dejo ir a la otra persona. Eso es lo que hace el perdón, obra en mí, obra en la otra persona y me deja libre para recibir la bendición de Dios el Padre. En Colosenses 3:13 nos dice la palabra del Señor: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y en la traducción lenguaje actual dice: sean tolerantes los unos con los otros. Si alguno tiene alguna queja contra otro, perdónese así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Imagínense, tenemos que perdonar de la misma manera que queremos que Dios el Padre en Cristo nos perdone a nosotros. Sin que nos recrimine, sin que se vuelva a acordar de lo que hicimos mal. Hace tiempo escuché a alguien que decía, cuando le decían algo, cuando se empezaba a portar mal y le decían, no, pero es que empiezas así y luego terminas allá en aquello y luego decía, eso ya es pasado. Lo pasado, pasado es, ya no te acuerdes de eso. Cada vez que le iban a decir algo, luego salía con que era pasado y que ya no le volvieran a acordar. El Padre hace eso, el Padre nos perdona y ya no se vuelve a acordar jamás de lo que hicimos mal. Ya no nos recrimina, ya no viene y dice, pero ¿te acuerdas que ya hiciste aquello y aquello? Él nos perdona y punto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que perdonemos de esa manera. Y yo sé que cuesta, y más cuando la otra persona parece que está caminando en la misma dirección, que parece que no cambió. Pero tenemos que tener fe y confianza en Dios, no en la persona. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros no tenemos que tener nuestra confianza puesta en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, porque de Él es el que recibimos recompensa. Mire, yo entendí esto. Si Dios no le da permiso a esta persona de hacer algo que nos lastime, Dios no lo va a permitir y la persona no nos puede dañar. Dios le puede cerrar la boca a la persona, Dios puede quitarle cualquier mala idea que tenga en contra de nosotros, cualquier cosa, Dios puede hacerlo para preservarnos de la manera que Él quiere preservarnos. Pero si Él piensa o Él juzga que nosotros necesitamos un correctivo y va a usar a X persona para corregirnos, no tenemos que enojarnos con la persona, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que tomemos con sumo gozo lo que Dios está haciendo, las pruebas que Dios nos está poniendo, porque nos está llevando a otro nivel, a otra dimensión. ¿Y a quién va a usar? A las personas, porque ¿qué sería o cómo nos sentiríamos nosotros si Dios usara como usó con aquel hombre que iba a profetizar en contra de Israel, ¿verdad? Y va el hombre a profetizar en contra del pueblo de Dios y Dios no se los permite y entonces le habla a la burra para que la burra le hable al hombre y la burra hablando con el hombre y el hombre hablando con la burra bien tranquilos y como si no concientizaba que la burra le estaba hablando, ¿verdad? Si nosotros nos habla un animal, imagínense qué susto nos diéramos. ¿Y a quién usa Dios? Pues a otra persona, porque es de la manera que estamos acostumbrados a recibir, ¿verdad? A comunicarnos, a tener comunión. Y Dios nos usa a las personas para corregirnos unos con otros, porque dice la palabra del Señor, dice que fierro con fierro se aguza. Imagínense, ¿qué es lo que va a usar Dios para corregirnos a nosotros? Otra persona igual que nosotros. Eso es lo que va a usar. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:26, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en la traducción lenguaje actual nos dice, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Y no es solo que decir, ya no estoy enojado, ya. No, es perdonar la ofensa. Eso es lo que nos libra del enojo. Porque mientras yo siga sin perdonar la ofensa, aquello lo sigo trayendo conmigo. Cada vez que me acuerdo de la persona, me acuerdo de lo que me hizo. ¿Por qué? Porque no he perdonado. Porque no me he dejado ir ese enojo que tengo con la persona. Cuando yo perdono y cuando yo vengo a Dios y le pido por esa persona, ahí soy liberada de ese enojo. Soy liberada de toda esa herida que traía dentro del corazón. Y ya el Señor me hace sentir compasión por la otra persona. ¿Por qué? Porque me decidí a perdonarla. Me decidí a dejarlo ir, ¿verdad? Cuando Dios empieza a tratar con nosotros, nos convence
por su Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Su objetivo es ayudarnos a comprender poco a poco nuestras propias faltas. Mire, esto es bien tremendo cuando yo no me doy cuenta de las cosas equivocadas que yo hago. Yo creo que estoy bien, yo creo que yo me porto bien con todo el mundo, yo creo que, soy Santa Alicia, ¿verdad? Me faltan las alitas para volar y irme. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo entra en nuestra vida, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, a mostrarnos nuestras propias faltas. Yo lo decía y lo sigo diciendo, yo no sabía que era tan mala, y lo digo en verdad, hasta que me convertí y el Espíritu Santo me enseñó cuánto daño yo había hecho. Cuando yo empecé a mirar cuánto daño yo había hecho a mí misma, a mis hijos, a mi esposo, a toda la gente que vivía alrededor mío, cuando Él empezó a mostrar mi propia maldad delante mío, ya se me hizo muy fácil perdonar a los demás. Porque yo ya no me creía santa, ya no me creía que era una injusticia que me hubieran hecho aquello, porque yo empecé a mirar lo que yo había hecho. Ya nomás el hecho de haber estado separada de Dios por todo ese tiempo, de vivir una vida como yo quería sin acordarme de Dios, sin tomarlo a Él en cuenta, ya con ese hecho ya era un pecado enorme. Y cuando yo me di cuenta de todo eso y me di cuenta de que todo lo que había sufrido, lo había sufrido por esa mala decisión mía de no haberme acercado al Señor antes, entre más tiempo yo pasaba alejada del Señor, más estaba sufriendo. No era causa del Señor, no era culpa de Él, ni tampoco era culpa de los demás. Era culpa mía, porque yo había vivido separada del Señor, porque yo no estaba haciendo lo que Dios quería. Yo no estaba buscando de su presencia, yo no estaba buscando su palabra para saber qué quería Él de mí, qué quería Él que yo hiciera con mi familia. Yo no estaba buscando nada de eso. ¿Y qué recibía? Pues maltratos, lastimaduras por acá, daños por allá, pérdida por acá, robo por allá. Era todo lo que yo recibía, porque eso era lo que había entrada, ¿verdad? Esa puerta tenía yo para recibir todo eso. No tenía cerrada la puerta del enemigo y abierta la puerta de Dios. No, estaba llena de enojo, llena de coraje, y eso era lo que yo estaba recibiendo, porque eso daba yo lugar. En Juan 16:8 nos dice la palabra del Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando viene a la tierra o cuando entra a nuestro corazón, ¿cuándo es cuando entra? Pues cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Ahí es donde Él empieza a convencernos y es donde Él empieza a mostrarnos que realmente en nosotros ha habido pecado, que realmente el Señor Jesucristo estuvo en la tierra y ahora está en los cielos, y también nos convence de que el diablo ya fue juzgado y por tanto ya fue juzgado. Yo no tengo que estar temiéndolo, yo no tengo que estarle teniendo miedo. Hace tiempo escuché a alguien que me dijo que no se entregaba al Señor Jesucristo porque tenía miedo a la venganza que el enemigo iba a traer en contra de él. Y por eso es que el Espíritu Santo nos convence también de que ya el enemigo fue juzgado y que no tenemos que estarle teniendo miedo, porque el que mora en nosotros, el que viene a nosotros, es más poderoso. En Efesios 4:27 nos dice: ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar? Cuando no perdonamos, porque guardamos esa ofensa con nosotros. Entonces ya el Espíritu Santo lo empezamos a hacer a un ladito, y ahora estamos llenándonos de resentimiento, de ira, y todo eso lo que le está dando lugar es al enemigo a que venga a lastimarnos, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual dice: ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. En cuanto alguien nos hace algo, entre más rápido perdonemos a esa persona y cortemos con eso, más rápido nos liberamos y menos vamos a ser lastimados, menos oportunidades le vamos a dar para que nos lastime. En Isaías 53:11 nos dice la palabra del Señor: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justo, mi siervo justo, justificó a muchos y llevará la iniquidad de ellos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, todo el sufrimiento que Él padeció,
cuando Él pasó todo lo de la cruz y resucitó y fue al cielo, ¿verdad? Y recibió todo el poder, toda la autoridad que el Padre le otorgó. Entonces viene y Él mira todo lo que recibió por su dolor, por su aflicción, por su trayectoria de sufrimiento aquí en la tierra. A veces nosotros no entendemos que lo que hemos estado pasando, nosotros podemos recibir una gran recompensa por ese sufrimiento, por ese dolor que hemos estado pasando. Cuando venimos y nos entregamos al Señor, podemos ver cómo Dios va restaurando nuestra familia, nuestro hogar, nuestro núcleo, ¿verdad? Más extendido, cómo Él va haciendo las cosas diferentes, nuestra vida misma, a nosotros mismos, porque sabemos que la falta de perdón genera resentimiento, el resentimiento genera amargura, la amargura genera un montón de enfermedades que tenemos que soltar. En Isaías 53:12 nos dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y eso es algo que el Señor quiere que hagamos. Él quiere que lo imitemos en todo eso, que no solo oremos por los nuestros, sino también estemos orando por aquellos que nos han hecho daño, ¿verdad? Porque Él quiere salvarlos a ellos también. En la traducción lenguaje actual dice, después de tanto sufrimiento comprenderá el valor de la obediencia a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados y Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y honor. ¿Cuándo? Cuando Él fue obediente, ¿verdad? Cuando nosotros somos obedientes y obedecemos a lo que el Señor nos manda hacer. Y una de las cosas que nos ha mandado es a perdonar, ¿verdad? Para que podamos obedecer la orden de Dios y poder perdonar a los que nos ofenden, tenemos que, primeramente, reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Es algo de lo que el Señor nos da. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando perdonamos a los que nos han lastimado, cuando perdonamos a los que nos han ofendido, el Señor viene y restaura nuestra comunión con Él. ¿A través de qué? Del sacrificio de Cristo. No podemos tener comunión con Dios el Padre si primeramente no hemos sido restaurados en comunión con su Espíritu a través de la obra de Cristo. No hay manera de brincarlo. Es únicamente a través de la obra de Cristo que podemos recibir esa comunión restaurada, porque Él es nuestro sacerdote que está a la diestra del Padre. Él está siempre excusándonos, Él siempre está diciéndole al Padre, mira, cometió esta falta, pero ya me pidió perdón y la lavé con mi sangre. Eso es lo que Él hace. Entonces, cada vez que nosotros cometemos una falta y perdonamos a los que nos lastiman y pedimos perdón a Él, Él nos lava con su sangre y dice la Biblia que el acta que nos era contraria, donde estaban escritos todos nuestros pecados, se limpia, queda blanca por su sangre bendita que la lava. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a Él, pidiéndole perdón y obedeciendo, ¿verdad? Perdonando, Él viene y nos limpia y le dice a Dios el Padre, no debe nada en su cuenta. En Malaquías 3:17 nos dice, y seréis para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y les perdonare, como el hombre que perdonara a su hijo que le sirve. Mire qué hermoso, ¿verdad? A su hijo que le sirve. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos sirviéndole a Dios. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos siendo obstáculos, es como una herramienta que usted tiene en la mano, pero la va a usar con algo y la herramienta está inservible y ya no funciona, ya no sirve. Así nos convertimos en esas herramientas inservibles cuando no perdonamos en las manos del Espíritu Santo. Él quiere que seamos herramientas útiles, que pueda Él usarnos en toda cosa, pero cuando estamos llenos de resentimiento por causa de que no perdonamos, entonces somos esas herramientas inservibles en las manos del Espíritu Santo. Otra cosa que nosotros podemos recibir
o que nosotros podemos entender cuando le obedecemos a Dios en perdonar, es que somos liberados de la pesada carga de la falta de perdón, porque Él nos libera, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos lava y nos libera. En Salmos 32:1 nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, ¿verdad? Nos limpia. En la traducción lenguaje actual dice, Dios mío, tú perdonas toda, perdón, Dios mío, tu perdón nos llena de todo lo que, de una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeliones. Otra de las cosas, la tercera cosa que recibimos es que somos sanados de muchas enfermedades. En segunda de Crónicas 7:14 nos dice la palabra del Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Cuándo? Cuando nosotros vengamos a humillarnos delante de Él, reconociendo que nosotros no hemos hecho lo correcto y Él está correcto en todas las cosas. Porque si nosotros no reconocemos a Él como lo que Él es, con toda su grandeza, con toda su sabiduría, nos estamos poniendo nosotros en un lugar más alto, ¿verdad? Estamos diciendo, yo tengo la razón. Yo no quiero perdonar a esta persona porque el daño que me hizo es mucho más grande. Es más grande que tu palabra, es más grande que la sangre de Cristo. En ese nivel nos estamos poniendo, nos estamos diciendo a Dios, yo sé más que tú, conozco más que tú. Y eso no es algo que a Dios le agrada, ¿verdad? Porque Satanás se quiso poner allá y Dios lo despojó de toda su gloria y lo envió hasta la tierra. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Dios nos manda a perdonar y tenemos que ser humildes para reconocer que nosotros no tenemos su sabiduría, nosotros no tenemos su conocimiento y aun cuando algo nos dolió mucho y no lo entendamos porque tenemos que perdonar, porque nos parece injusto, Dios no es injusto. Él dice en su palabra que tenemos que perdonar y por obediencia a Él, por reconocimiento a Él, tenemos que hacerlo y porque Él nos lo manda. En Mateo 18:33 nos dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y esto es verdad, cuando queremos, vamos a Dios que nos perdone, y Él nos perdona, porque en aquel tiempito no tuvimos nada contra alguien, ¿verdad? Y Él nos perdona de aquello que hicimos, pero luego venimos y alguien nos hace algo, y entonces estamos en contra de la persona. Entonces no queremos perdonar a la persona, entonces Dios dice, mira, yo te perdoné todo esto, pero ahora te hicieron algo allá y no lo quieres perdonar. De eso nos está hablando, ¿verdad? Que nosotros tenemos que perdonar a los demás. No porque ya yo me sienta perdonada, ya no voy a perdonar a los demás. No, si yo no perdono a los demás, ya es un pecado que ya tengo delante de Dios y me va a estorbar delante de Él. En la traducción lenguaje actual dice, porque no tuviste compasión de tu compañero, así como yo te tuve a ti. Allí mismo en Mateo 18:34, en el versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó al verdugo hasta que pagara todo lo que le debía. Mire qué tremendo, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual dice, el rey se puso furioso y ordenó que castigara a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Cuando yo voy a Dios el Padre me perdona a través de la obra de Cristo, pero viene alguien y me hace algo y yo voy y no lo quiero perdonar a esta persona. Entonces, al rato yo vengo a querer orar y ya está aquello detrás, estorbándome porque yo no he perdonado a esta persona, eso me está estorbando a mí para yo poder orar, para yo recibir la bendición de Dios. Yo estoy estorbada ahí y ese estorbo no se va a remover de mí hasta que yo perdone a aquella persona. Cuando yo perdone a aquella persona, suelte a aquella persona, ore por ella y la bendiga, entonces se va a remover el estorbo que yo tengo delante de Dios. Por eso dice que no le va a soltar hasta que le haga pagar todo lo que debe, ¿verdad? Porque eso es lo que causamos cuando nosotros no perdonamos a alguien. Ahí mismo en Mateo 18:35 nos dice la palabra del Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis todos de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas. Mire, fíjese, no dice, nomás perdónale así por decir, para quitarte del problema. Como muchas veces he oído, nomás le dije por decir, pero no lo sentía. Eso no es lo que Dios dice. Tenemos que perdonarle de todo corazón, para que no haya nada delante de Dios que nos estorbe, porque Él mira, dice la palabra, que Él mira hasta lo profundo de nuestro corazón. Él conoce todas las cosas. No hay nada que yo le pueda ocultar. En la traducción lenguaje actual nos dice ahí mismo, dice, Jesús terminó diciéndoles, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Y por eso es que nos urge perdonar. Mire, el que nos hizo el mal no está tan urgido a recibir nuestro perdón como nosotros estamos tan urgidos de soltar el perdón. Nosotros somos los que estamos urgidos de soltar el perdón. ¿Por qué? Esa falta de perdón está deteniendo la mano del Señor para que nos bendiga. Cuando yo perdono, yo libero la mano de Dios para que la bendición me llegue. Es así. Y cuando no lo entiendo de esa manera, es muy fácil que yo retenga el perdón de los demás porque estoy enojado, porque me hicieron, porque esto, por lo otro. Pero yo lo que estoy haciendo es deteniendo las bendiciones de Dios, que no me llegan las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Por mi falta de perdón. ¿Vale la pena no perdonar a alguien? Ya le hicieron el daño a uno que le hicieron y ahora se va a hacer uno más daño por no perdonarles. No, ¿verdad? Necesitamos ser liberados de eso. En Mateo 6:12 nos dice la palabra del Señor, y perdonaos pues nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es parte del Padre Nuestro. Fíjese qué tremendo el Padre Nuestro, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, porque hay otras religiones donde no rezan el Padre Nuestro, pero yo lo recé infinidad de veces. Y dije, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. ¿Y había perdonado a los que me habían ofendido? No, ni lo había pensado siquiera, nomás era una letanía. No lo concientizaba, no lo pensaba. Estaba ofendiendo a Dios. Por eso es que dice la palabra, sus ofrendas no las quiero. Sus ofrendas me dan asco, dice el Señor. ¿Por qué? Porque venimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Clamamos a Él, pero con el corazón lleno de gusanos. La falta de perdón nos engusana. Nos llena de resentimiento, nos llena de rencor, nos llena de odio. Es un corazón que a Dios no le agrada. Es un corazón que si Dios se quiere acercar, hiede a pudrición. Y Dios quiere un corazón agradable, un corazón que emane el aroma del perdón, porque Cristo vino aquí para que nosotros recibiéramos ese perdón. La sangre de Cristo viva, pura, carmesí, ese aroma tiene que salir de nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? No lo concientizamos, y porque no lo concientizamos, retenemos el perdón, no perdonamos a las demás personas. Y por eso es que nos quedamos en esa situación, ¿verdad? Nos dice el Mateo 18:21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Mire, a mí me encanta ese versículo. Porque cuando uno está con eso de que yo les perdono todo aquello, pero no les perdono esto. Pedro estaba en las mismas cosas. Él dijo, Señor, 7 veces le perdono, pero si ya me hace más de 7, ya no se las puedo guardar. Y mire que Dios es tan grande y maravilloso. Leemos el mismo versículo en la traducción lenguaje actual y dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarle? ¿Solo 7 veces? Y miren lo que el Señor le contesta. Lo leemos en Mateo 18:22 y dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y mire lo que dice en la traducción lenguaje actual. Dice, Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarle una y otra vez, es decir, siempre.
Mire qué hermoso, ¿verdad? El Señor no se queda con nada. Él nos dice, mira, yo te lo digo todo clarito para que cuando estés delante de mi presencia y déjeme decirle que si nació, un día va a estar delante de la presencia del Señor. No va a haber nadie que se escape. Porque ya todo el que vino a este mundo, que abrió sus ojos en este mundo, va a ir delante del Señor. Y le va a dar cuenta de toditito. Dice la palabra del Señor que de toda palabra ociosa, o sea, de todas las palabras que decimos por decir. No teníamos nada que decir y dijimos algo, nomás para que se oyera nuestra voz. Dice la Biblia que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Ahora imagínense las que dijimos con intención. Pero el Señor viene y nos dice que tenemos que perdonar todo el tiempo. Siempre, todo el tiempo, todo. No es ahora sí, mañana no. Siempre. Al perdonar somos liberados de la cárcel de donde nos encontrábamos presos dentro de nosotros mismos, sin esperanza de salir llenos de culpa y culpando a los demás con razón o sin razón, pero sufriendo siempre. Así estábamos antes de conocer al Señor, porque no sabíamos, porque no entendíamos. Pero ahora sí sabemos, ahora entendemos, tenemos la palabra. Este es nuestro mapa para que vivamos la vida que el Señor tiene para nosotros. En Primera de Juan 1:9 nos dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la traducción lenguaje actual nos dice: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuándo? Cuando venimos y reconocemos al Señor: Señor, perdóname porque fulano me hizo esto y esto y esto y no le había perdonado. Perdona mi pecado. Yo lo perdono y ahora perdóname tú a mí. Cuando nosotros hacemos eso, podemos estar seguros de que Dios el Padre nos perdona, y no solo nos perdona, nos limpia de toda maldad. ¿Qué quiere decir que nos limpia de toda maldad? Quiere decir que Él quita ese enojo, ese resentimiento, esa ira del corazón, que cuando me acuerde de la persona ya no me voy a acordar de la persona acordándome de lo que me hizo. Voy a ver la persona como lo que es, carente y necesitada de Dios igual que yo. Cuando yo empiezo a practicar eso, mire, al principio es difícil, pero una vez empiezo a practicarlo, tengo que primero poner mi voluntad a funcionar, a aprender a hacerlo. Ya después viene normal, fluye, como lavarse los dientes. Ya se vuelve una normalidad. Perdonar a aquellos que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nada me estorbe delante de la presencia del Señor. Porque yo quiero que cuando yo vaya a orar, pueda tener libre acceso al trono de la gracia. No haya nada estorbándome ahí. Cuando yo lo concientizo de esa manera, no se me hace difícil perdonar a nadie, por más grande que sea la ofensa, por más pequeñita que sea. Cuando yo tengo esa capacidad de mirar, y ya estoy mirando más bien el daño que la persona que me está ofendiendo, estoy mirando el daño que él va a recibir, más que lo que me pudiera hacer a mí. Cuando me dicen algo desagradable, yo estoy pensando, ¿qué te va a pasar delante? Porque dice la palabra del Señor que todo se paga. No solo en esta tierra, aquí pagamos solo el 10%. El otro 90% nos toca en el infierno, si es que no le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. No evadimos pagar la deuda que teníamos cuando reconocemos al Señor Jesucristo, perdonamos y Él nos perdona y restaura nuestra comunión con el Padre, restaura nuestra estancia, nuestra estadía en los cielos para pasar la eternidad con Él. Así es como somos librados del infierno. Pero si nosotros no recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, perdonando a aquellos que nos han lastimado para poder recibir el perdón de Dios, no hay otro lugar donde vamos a pasar la eternidad más que en el infierno. Por eso es necesidad nuestra perdonar a todos y cada uno de los que nos lastimaron, a todas las ofensas. Y no estar pensando, pero si me hicieron tanto y ahora con una palabrita los voy a soltar. No, es mucho más lo que yo voy a recibir. Es mucho más lo que yo me puedo perder
por estar guardando un resentimiento de algo que pasó hace 20 años o pasó hace 2 segundos. Es lo mismo. Así que vamos a darle gracias al Señor por su amor y misericordia, por su bondad que es infinita. Y vamos a pedirle a Él que en su gran amor y misericordia, Él obre en nuestro corazón y Él sane esas heridas. Pero primero decidamos perdonar a todos los que nos han lastimado, a todos los que nos han dañado. Si hay alguien que dice, yo no he recibido al Señor Jesucristo en mi corazón y yo quiero hacerlo, quiero participar con Él, quiero vivir con Él toda la eternidad y quiero evadir el infierno, en este día usted puede acompañarnos en esta pequeña oración y téngalo por segura que si usted la hace de corazón, desde este mismo instante su nombre va a estar escrito en el libro de la vida y de ahí no se borra a menos que usted decida ya no perdonar a alguien o decida no obedecer al Señor. Eso es lo único que puede borrar a nuestros nombres del libro de la vida, nuestro pecado delante del Señor, que no lo obedezcamos, que nosotros nos endurezcamos, que nos ensoberbezcamos y no perdonemos a los demás, porque eso es no perdonar. El no perdonar es soberbia. Cuando estamos en soberbia, nos creemos más que Dios y eso es lo que nos hace no perdonar. Cuando estamos en rebelión, ¿en contra de quién nos estamos rebelando? En contra de Dios, de lo establecido por Dios. Y ahí es donde decidimos no perdonar. Por eso es bien importante que nos decidamos en este día a perdonar. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pues puede hacer conmigo esta oración. Y si usted se apartó del Señor, ya lo recibió en el pasado, pero se apartó, este es su día, el día que usted puede restaurar su comunión con el Señor. Diga conmigo ahí donde se encuentra: Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón, Señor. Yo te pido perdón por todo pecado de pensamiento, palabra y obra. Te pido perdón por no haber perdonado a aquellos que me lastimaron, a aquellos que me hirieron, a aquellos que me dañaron. Yo los decido perdonarlos porque tú me mandas a hacerlo. Y yo quiero ser obediente contigo. Yo quiero obedecerte. Por eso decido perdonar todo el que me hirió, todo el que me lastimó, todo el que me ofendió. Yo decido perdonarlo. Yo los pongo en tus manos. Yo sé que ellos están carentes de ti, Señor. Ellos te necesitan también a ti. Por eso hicieron lo que hicieron. No pensaron en ti. Por eso lo hicieron, precioso Dios. Perdónalos a ellos. Yo recibo tu perdón. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque tú moriste por mí en aquella cruz. Pagaste, Señor, por mis delitos, por mis pecados. Y tu palabra me dice que si te pido perdón, tú vienes a perdonarme y a liberarme de toda maldad. Yo te pido perdón. Te entrego mi vida, te entrego mi casa, mi familia, te entrego todo lo que soy y represento, tanto en el plano espiritual como físico. Y recibo, precioso Dios, la salvación que compraste para mí en aquella cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu que viene, Señor, a ayudarme, a revelarme todas las cosas, a enseñarme el camino correcto, a caminar en esta tierra. Gracias, Espíritu Santo, bendito de Dios, por guiarme a toda verdad y justicia. Ayúdame, precioso Señor, a mantenerme firme en el camino que tú has establecido para mí. Gracias, Padre, por hacerlo todo posible, precioso Señor Santo y poderoso. En el nombre de mi Señor Jesucristo, yo vengo pidiéndote, Padre, que tú sigas obrando en mi vida. Precioso Dios, yo pongo delante tuya cualquier necesidad que yo tenga. Precioso Dios, y recibo respuesta, Señor bendito Dios, por tu gracia, por tu amor y misericordia. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo te doy las gracias. Y ahora permítame que oremos por todos los. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias porque tú has cuidado nuestro entrar y salir, tú nos has protegido y nos sigues protegiendo. Nos cuidas, Señor, de toda enfermedad, nos limpias el oxígeno para que podamos respirar oxígeno limpio, fortaleciendo nuestros pulmones y todos los órganos de nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque tú cuidas nuestro entrar y salir, llevándonos y trayéndonos con bien por esos lugares donde viajamos día con día, precioso Dios. Que tu ángel siga acompañándonos, librándonos de todo accidente, librándonos de todo percance, de todo aquello que pudiera venir en contra nuestra. Protege también a los nuestros, Padre. Te damos gracias por cuidarlos y protegerlos y te pedimos que lo sigas haciendo.
Cuida y protege a cada uno, Padre. Ponemos cada integrante de esta congregación, de este ministerio en tus manos. Oramos por todos y cada uno, los cubrimos con oración, con tu palabra, Padre. Precioso Dios santo y poderoso, con la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cubrimos a cada uno rogándote, Padre, que tú les guardes, les protejas, precioso Dios. Proveas todo recurso que pudieran necesitar, Padre, que extiendas tu mano de bendición ahí donde se encuentran, Padre. Asimismo, todos los que nos hacen el favor, Señor, de sintonizarse con nosotros para escuchar tu palabra, extiende tu mano de bendición ahí donde se encuentran, Padre, y trae bendición a sus vidas. Bendíceles en el área donde hay necesidad, Padre. El que necesita salud, dale salud. El que necesita, Padre bendito de gloria, un corazón, Señor, sensible a tu voz, precioso Dios, para que pueda perdonar, Padre. Oh, precioso Dios, oramos para que el poder de tu Espíritu, Señor, fluya poderosamente para que le sea fácil perdonar a todas las personas, Padre, que necesita perdonar, Padre, y reciba de tu divina presencia, mi Dios eterno, suplida todas sus necesidades, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre bendito de gloria, para que tú sigas guardando y protegiendo, precioso Dios, este ministerio, como a toda tu iglesia, a todo tu pueblo, precioso Dios santo y poderoso. Rogamos por Israel, precioso Dios, como rogamos por esta gran nación. Oramos, Señor bendito Dios, para que tomes control, precioso Dios santo y poderoso, de cada uno, precioso Dios santo y poderoso, de los votantes, Padre, que todo sea guiado y dirigido por el poder de tu Espíritu, conformado a tu plan y propósito, que es bueno, santo y redentor. Oramos, Padre, para que todos se lleven completa paz, precioso Dios santo y poderoso, que gocemos de paz, Padre, que la democracia siga operando en esta gran nación, precioso Dios santo y poderoso. Te damos muchas gracias por lo que estás obrando, gracias por lo que estás haciendo, precioso Dios santo y poderoso. Y así, Padre, te bendecimos y te adoramos y declaramos, Padre, que esta pandemia ya tiene, Señor bendito Dios santo y poderoso, una fecha de caducidad, precioso Dios. Tú ya le pusiste fecha de caducidad y no va a pasar ni un instante más de esa fecha, Padre. Y también declaramos que tú nos guardas y nos proteges, Padre, y no puede venir a afectarnos de ninguna manera. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así lo recibimos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo cancelamos y desbaratamos todo lo que el enemigo quiera traer en contra nuestra, de los nuestros y de lo nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga mucho, que pasen el resto del día contentos, felices con sus familias, ¿verdad? Nosotros vamos a tardarnos un ratito más porque vamos a tomar Santa Cena. Que el Señor me los siga bendiciendo ahí donde se encuentran y esperemos que ya el próximo mes puedan estar aquí para juntos poder disfrutar de este tiempo de la Santa Cena. Bendiciones, mis hermanos.